Otra estructura de datos que está en Julia son las tuplas. Las tuplas son como las listas, son parecidas. Pero a diferencia de estas, es decir, de los array, son una estructura de datos que es inmutable. Esto quiere decir que no podemos modificar de alguna manera la tupla una vez que esta es creada. No podemos modificar sus elementos, eh, eliminar eh, o sobreescribir sobre esta tupla. Y pues vemos que no es que esto no es el caso con los array, en los cuales sí podíamos hacer todo lo anterior. Las tuplas son creadas con paréntesis y cada uno de los elementos es separado por coma. Es de manera similar con los arrays, solo que en lugar de los corchetes se utilizan los paréntesis. Bien, y acá si nos preguntamos el tipo de datos de la tupla, entonces vemos que es un tipo de dato compuesto en el cual cada uno de los elementos podría tener un valor, un determinado tipo de dato. Podría ser de un determinado tipo de dato. En este caso los primeros tres pues son del tipo entero, int64, y el último vemos que es un string, es la cadena hello world. Ahora, si nosotros intentamos modificar una tupla, entonces vemos que vamos a obtener un error. Entonces, quiere decir que no podemos utilizar, por ejemplo, el método push, o no podemos volver a asignar o sobreescribir el valor del tercer elemento, como vemos acá. Solo bien, como miramos ahí. Ahora, aquí hay algo que sí tiene que ser mencionado al momento de crear los array, y es cuando queremos crear un array con un solo elemento. Nosotros observamos que aquí estamos creando tuple 2, es un array de un solo elemento. Y al final del elemento colocamos coma. Esto es importante porque si no colocamos la coma, entonces observamos que simplemente no es una tupla, sino que es un entero. Para que este sea una tupla, entonces colocamos el, la coma. Si no se coloca la coma, los paréntesis es interpretado como símbolos eh, de agrupación. Y por esa razón entonces es que para quitar la ambigüedad se necesita utilizar la coma. Ahora, para mantener siempre una determinada coherencia, entonces vemos que cuando creamos una tupla de más de un elemento, al final se puede dejar una coma y esto no representa ningún inconveniente. Acá la tupla 3 es una tupla con tres elementos, 11, 12 y 13. A menudo las tuplas van a ser implementadas en las funciones para retornar determinados valores. Y estos pues pueden ser desempaquetados también con una tupla. Si ustedes pueden observar lo siguiente, que en tuple 3 es lo que obtenemos al crear la tupla. Esa misma tupla puede ser creada de la siguiente manera, sin necesidad de utilizar los paréntesis. Y acá observamos que esto es una tupla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí estamos con una tupla desempaquetando lo que devuelve deepRem, esa función que devuelve el cociente y el resto de la división euclidiana. Entonces, quiere decir aquí que estamos obteniendo el cociente y estamos obteniendo el resto. El cociente en este caso es 7 y el resto es 4. Acá se muestra que esta función está devolviendo una tupla y esta puede ser desempaquetada a través de puede ser desempaquetada de esta manera. Entonces acá se está asignando a cociente a la variable cociente el cociente y a la variable resto el resto. Entonces acá nosotros observamos luego los valores. Bien, entonces las tuplas son implementadas en las funciones para retornar más de un valor.
Ahora, también pueden existir lo que se conoce como tuplas nombradas. Las tuplas nombradas son como arrayos asociativos. La diferencia es que los arrayos asociativos pues van a ser objetos mutables. En este caso, las tuplas son objetos inmutables. Entonces, acá observamos que el primer elemento, en vez de en vez de tener para acceder el índice 1, ahora tiene el índice A. Y el segundo elemento pues se nombra con el B. En este caso, entonces, si queremos acceder a alguno de los elementos de esta tupla nombrada, lo podemos hacer de diferentes maneras. Esta es una de ellas. Se coloca después del nombre de la tupla el punto y posteriormente el nombre del elemento al cual queremos acceder, que en este caso es el elemento A. Y en este caso obtenemos 2. Acá podemos observar que también se puede acceder mediante símbolos. En Julia, 2 puntos y posteriormente una variable, un nombre, sería un símbolo. Entonces en este caso estamos accediendo al elemento nombrado con B. Y bueno, también podemos acceder a los elementos utilizando números como se ha estado haciendo anteriormente. El primer elemento de la tupla es 2 y el segundo elemento de la tupla es 4.